Comunalizando a Maracay. 7 lecciones que Fundaldeas emprende para asesorar y dar orientaciones a partir de nuestra página a los interesados en el desarrollo del proceso de comunalización y que necesariamente requieren de elementos metodológicos que le ayudan a concretar sus acciones a la escala para la conformación de las comunas. Estas 7 lecciones nos están permitiendo desde esta introducción trabajar los elementos metodológicos fundamentales, aunque hay prevista una sexta lección en la cual está explicado todo ese factor metodológico para poder avanzar la dinámica que necesariamente requiere de participación dentro de todos y todas a la escala para poder avanzar la creación de comunas. La esencia fundamental está planteada dentro de lo que el presidente nos llamó a reflexión el año 2004, en noviembre, después de todas aquellas situaciones de golpe de Estado, sabotaje del 2002, 2003, esa dinámica que emprendió en el 2004 con la reestructuración del poder del Estado dentro de una concepción fundamentalmente ética que hacía necesario que se interpretara la condición de información a partir de valores reales, ciertos, no de mentiras, no de falsedades, no de alteraciones, de manera tal que la dinámica que pueda avanzar decisiones le permitiese a él tener la orientación fundamentalmente cierta y las decisiones fueran las más ajustadas, las más adecuadas al proceso en el cual se requería de, como él lo decía, respuestas rápidas, revolucionarias. Desde ese punto de vista, entonces, esa orientación fundamentalmente ética que planteamos, que tomamos allí, la tomamos hoy como base fundamental, fue su práctica y que hace posible que para poder avanzar hoy ese paso del Estado burgués al Estado comunal, necesariamente tengamos el piso fundamental que nos da la cultura bolivariana, el hecho dentro de aquella precisión de revolución que permitió la construcción, la creación de la República y que hoy, a partir del plan de patria, necesariamente está planteado, el plan de patria 2013-2019, está planteada para el desarrollo fundamental de nuestra propia estrategia. Esa esencia la alimenta la concepción de la vinculación Rodríguez-Bolívar, que nos da esencia endógena dentro del proceso revolucionario para avanzar la fase de ese proceso de comunalización. Es toda una simbiosis antiimperial en el que la condición está lugarizada, territorializada. Es decir, la dialéctica entre la lugarización y la globalización pasa a ser la lógica fundamental que orienta al proceso de manera tal que se cumple esa premisa robinsoniana de que la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Y esa es lo que Rodríguez desarrolla como topoarquía, que es como la orientación filosófica, política de acción que hoy continuamos aplicada en el siglo XXI para poder avanzar a la escala el proceso de comunalización, que es la concreción territorial de las transformaciones que la población hace desde su propia comunidad para darle sentido a la transformación revolucionaria que se crea a nivel nacional. Por eso es que asumimos nuevamente los planteamientos del presidente en su premisa sobre el territorio, en la que
ese territorio y su organización política tiene un peso sumamente grande a la hora de pretender hacer cambios revolucionarios. Una revolución no puede serlo realmente si no enfoca el problema geográfico y la distribución del poder político o militar sobre su espacio. De allí que entonces la condición, eso nos lo plantea en agosto del 2007 como una forma fundamental para la estructuración de la nueva territorialidad, en la cual se fue dando organizaciones políticas, sociales y organización de pueblos para que las estrategias, las tácticas de batalla y la dinámica realmente se cumplan en función de esa escala de comunalización. Para que la dinámica allí expresada, así contenida como legado del presidente, fluya, el presidente Maduro, en su responsabilidad actual y en su compromiso de comuna o nada que asumió como conducta de vida frente al presidente a la hora de su partida, nos lo enfoca a través de lo que él define las 5 grandes revoluciones del propio proceso de revolución bolivariana. Es decir, la revolución económica, la revolución del conocimiento a la ciencia y tecnología, la revolución de las misiones socialistas, la revolución de la política del Estado y la revolución del socialismo territorial. Es decir, 5 grandes revoluciones que articulan a la gran revolución bolivariana para poder avanzar entonces bajo un método muy bien definido que estás aplicando como política de Estado y que denominó gobierno eficiente de calle a partir de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es precisamente el método y lo sintetiza en una imagen de esa estrella que nos presenta las 3 grandes dimensiones que son precisamente la dimensión de la territorialización, la dimensión de la organización y la dimensión de la producción de la relación productiva dentro de cada una de las condiciones que nos marcan las puntas de las estrellas, de manera tal que ese método, que lo vamos a explicar con más detalle en la lección número 6, pueda ser trabajado como la síntesis para hacer patria, que se concreta como territorio en el lugar, en la localidad, porque es desde la localidad donde se crean respuestas de libertad y soberanía, y dentro de esas respuestas, dentro de esa diversidad heterogénea de respuestas desde la localidad, se arma la coherencia de la revolución, dado que un orden local se basa en la escala de lo cotidiano, siendo sus parámetros la copresencia, la intimidad, la emoción, la cooperación y la socialización, con base a los principios de contigüidad y adyacencia que el Libertador siempre estuvo poniendo en práctica para la territorialidad del proceso revolucionario, de la creación de república. Entonces, en cada localidad está expresado las lógicas que se plantean como política nacional de la revolución en tanto estrategia. Y eso es lo que sucede con la experiencia que nos ha creado las 33 misiones. Sí, porque toda la dinámica con la cual se avanzó en esas misiones pudo romper aquellos esquemas de rigidez política que imponía la estructura del Estado burgués. Y esas 33 misiones ahora, avanzando a un estadio superior, se definen como grandes misiones y son 8 las que hasta ahora entonces se ha ido creando como unidad fundamental de agrupación a esa experiencia de misiones que viene desarrollándose desde el 2004. Entonces, ya con las grandes misiones, evidentemente se crea un mecanismo que hace posible que el propio presidente Chávez estructure el plan de patria a partir de la innovación de los 5 grandes objetivos históricos, los 23 objetivos nacionales, las 133 objetivos estratégicos, las 562 objetivos generales, y ese soporte que crea la base teórica a partir del enfoque que desarrolla
dentro del plan de patria hace que la participación desde la comunidad, las personas puedan estructurar, las familias, su organización, pueden estructurar su dinámica revolucionaria a partir de ese enfoque metodológico de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, siguiendo la concepción filosófica que le definió el presidente Chávez, muy articulado a la lógica filosófica que planteó Dussel en sus tesis de 20 tesis de política. ¿Por qué esa dinámica bajo esa concepción? Simplemente porque la revolución no es una tabla rasa, no es un continuo que te tiene altos, tiene bajos, porque es un producto humano creado, planificado, pero que necesariamente tiene resistencia y precisamente esa lucha va generando altos, bajos que necesariamente a su vez tienen que ser considerados para las revisiones, para las rectificaciones y poder reimpulsar las dinámicas que necesariamente se van dando dentro del desarrollo revolucionario. Por eso es sumamente importante que nosotros abordemos la condición de explicación bajo esa lógica. Y esa imagen es importante que la toquemos. Cuando nosotros vemos la relación de la acción sociedad, Estado, sociedad, territorio, ella nos está dando el piso fundamental dentro de ese territorio de las acciones de gobierno y de pueblo. El pueblo, gobierno, se articulan a través del territorio para que las dinámicas del Estado y la sociedad fluyan, creando modelos de desarrollo que se aplica y que necesariamente responde a superación de contradicciones. Esa superación de contradicciones para ese modelo de desarrollo es lo que va a dar base a toda una condición fundamental de la eterna y la búsqueda de suprema felicidad que necesariamente se plantea dentro del desarrollo de la revolución. Y para eso entonces se concibe el método de análisis de contradicciones como base de aporte en el cual las contradicciones fundamentales son alimentos de toda una dinámica que tiene que ser considerado desde la escala de la familia hasta la escala internacional, pasando por la local, la regional, la nacional, y esa articulada dentro del plan de patria que permite lograr dentro del cumplimiento de los objetivos históricos y los objetivos estratégicos, objetivos nacionales, toda una dinámica para avanzar a ese plan de desarrollo y ese logro de desarrollo. De esa responsabilidad necesariamente hay que dar orientaciones y esa es la esencia que estamos cubriendo con Fundaldeas, porque fue responsabilidad que asumimos una vez entregamos el despacho del viceministro de Educación y el ministro Aristóbulo entregó el despacho del ministerio al presidente y asumimos la responsabilidad por nuestra parte, tal como nos comprometimos en avanzar la nueva geometría del poder, dado que allí están los componentes fundamentales que hacen posible emprender esa concepción de la topoarquía a partir de las concepciones del siglo XXI y avanzar dentro de lo que el árbol de las tres raíces articulado a las lógicas del materialismo histórico, como él lo aplica a los desarrollos de las nuevas bases de la teología y la liberación, todo un conjunto complejo de relación filosófica política que le va dando piso a las acciones que a su vez nosotros seguimos para poder darle cumplimiento a esa responsabilidad de la revolución de transformar el Estado burgués a Estado socialista y dentro de ella las condiciones de creación del Estado comunal.